Buenas tardes, soy Carol Esparza y voy a presentar mi proyecto de transposición didáctica de la asignatura de Fundamentos Matemáticos, la carrera Educación Primaria de la UDIMA. Entonces, bueno, un poco vamos a hablar sobre el tema de transposición didáctica y este término se refiere al proceso mediante el cual un conocimiento o contenido académico es transformado, adaptado o transpuesto por el docente para que pueda ser enseñado de manera efectiva a los estudiantes. El fin o propósito de la transposición didáctica es eso, es que el contenido llegue de manera exitosa a los estudiantes y que bueno, que se dé un poco un aprendizaje significativo. Entonces, bueno, un precursor se podría decir en este tema es Chevalar y él nos dice en su libro que un contenido de saber que ha sido designado como saber a enseñar sufre a partir de entonces un conjunto de transformaciones adaptativas que van a hacer que que este contenido sí sea apto para ocupar un lugar entre los objetos de enseñanza en el aula. Entonces, nos dice que el trabajo que transforme de un objeto de saber a enseñar es un objeto de enseñanza. Y esto es a lo que denominamos pues una transposición didáctica. Entonces, se nos proponen cuatro etapas o cuatro fases de la transposición didáctica. Son el saber sabio, el saber enseñar, el saber enseñado y finalmente el saber aprendido o disponible. Entonces, en el saber sabio, pues se refiere un poco al conocimiento experto o académico de un área específica. Este conocimiento pues es profundo, es complejo y generalmente se adquiere a través de los años de estudio y experiencia en un campo particular. En el saber sabio este saber puede estar representado por teorías científicas, por principios matemáticos, por descubrimientos históricos y bueno, entre otras cosas. En el saber enseñar hablamos un poco de la capacidad de transmitir y comunicar el conocimiento sabio de manera efectiva a los estudiantes. No basta solamente con tener pues el conocimiento en un área, sino que también es necesario poseer habilidades pedagógicas para enseñar este conocimiento y que sea comprensible y significativo. Aquí vemos un poco pues todo el tema de leyes, del currículum, de los contenidos. Y bueno, en esta etapa también se necesita que el docente conozca y sepa utilizar pues estrategias de enseñanza apropiadas y que entienda también las necesidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Otra vez, para crear el propósito o el fin de esto es siempre crear un entorno de aprendizaje favorable. Pasamos a la tercera etapa que sería el saber enseñado y en esta etapa se refiere un poco al conocimiento que se presenta y se transmite en el proceso de enseñanza. Este conocimiento puede estar basado en el saber sabio, pero es verdad que se adapta y se representa de manera que sea accesible y comprensible para los estudiantes, teniendo en cuenta pues las edades, la diversidad entre el grupo al que le vamos a enseñar y, y bueno, aquí podemos incluir un poco pues cómo explicamos las cosas, actividades prácticas, qué ejemplos ponemos, los materiales didácticos que usamos, entre otras cosas, y todas las herramientas que al final pues utilizamos para facilitar el aprendizaje. Y finalmente, como cuarta etapa, tenemos el saber aprendido o disponible. Y en esta etapa, pues se refiere al conocimiento que los estudiantes adquieren y comprenden como el proceso, como el resultado del proceso de enseñanza y aprendizaje que ha vivido. Este conocimiento puede ser similar al saber enseñado, pero también es verdad que puede incluir interpretaciones personales. Entonces, bueno, esto sería un poco como lo que sería cada etapa, pero vamos a ver cómo podemos llevar esto a- al aula, cómo podemos en verdad
realizar una transposición didáctica como docentes. Entonces, el tema que yo he elegido es la estructura aditiva y vamos a ver un poco el saber sabio de la estructura aditiva. Entonces, según la RAE, ¿qué es la adición? Pues según la RAE, es la acción y efecto de añadir y de sumar. Y algunos sinónimos que podemos encontrar con esta palabra es, por ejemplo, anexión, unión o incorporación. Entonces, la estructura aditiva se refiere a la propiedad de los números que nos permite combinarlos mediante la operación de la suma y esta propiedad pues implica que cuando sumamos dos números, el resultado es otro número que es la suma de los dos números anteriores originales. Entonces, pues por ejemplo, si sumamos 3 y 5 obtenemos 8. Y una forma de representar un poco esta estructura aditiva sería pues A más B es igual a C. Como saber sabio también es importante que sepamos pues de dónde surge todo este término de la adición, cuándo fueron las primeras sumas, en qué momento empieza a tomar importancia dentro de la realidad del mundo. Entonces, se piensa que el ser humano del neolítico ya manejaba los principios matemáticos elementales, entre los que pues necesariamente estaría la suma y la resta, la adición y la sustracción. Sin embargo, el estudio de la suma y su aplicación tanto a números naturales como en fraccionarios comenzó en verdad con los antiguos egipcios. Fueron ellos fueron ellos los primeros en realizar sumas y empezaron a hacer estas sumas para contar objetos y para hacer negocios. Es decir, que todo este tema de la suma y la resta pues es sumamente antiguo y empezó en las antiguas civilizaciones. Como saber sabio, también es importante tener en cuenta las concepciones de la adición. Entonces, tenemos dos en este caso. Tenemos la concepción unitaria y la concepción binaria. Y bueno, la concepción unitaria es la acción de sumar y en esta se produce un cambio en la cantidad inicial cuando se añade una segunda cantidad. Tenemos acá un ejemplo pues de la manzana, que se produce obviamente un cambio si se añade una manzana, por ejemplo, a una cesta. Y luego, por otro lado, tenemos la concepción binaria y aquí pues esta se refiere a la acción de combinar. Se considera que hay dos cantidades y se combinan, pero sin cambio ni acción física. Entonces vemos un poco el ejemplo que tenemos por un lado pues 5 manzanas y por otro lado 5 peras. Es verdad que se podrá hacer a lo mejor una combinación, pero no va a surgir un cambio en las manzanas, ¿vale? Por otro lado tenemos también en el saber sabio pues las propiedades de la adición y bueno, ¿qué es una propiedad? Nos preguntaremos. Entonces, una propiedad es un atributo o cualidad de un objeto. En este caso, vamos a ver cuatro propiedades. Está la conmutativa y esta propiedad nos dice que el orden en que sumamos los números no afecta al resultado. Es decir, da igual y significa lo mismo si A más B, eh, es decir, A más B es lo mismo que B más A. Quiere decir que, por ejemplo, si sumamos 3 más 2 es 5. Y si cambiamos un poco el orden, 2 más 3 sigue siendo 5. Entonces nos dice que el orden en que sumamos los números pues no afecta al resultado. Luego tenemos la propiedad asociativa y esta propiedad nos dice que el resultado de una suma no cambia incluso si agrupamos los números de manera diferente. Entonces tenemos aquí pues entre paréntesis la A más B, cierra paréntesis, más C es igual a A más, abre paréntesis, B más C, cierra paréntesis. Un poco un ejemplo aquí podría ser que es lo mismo
2 más 3 dentro del paréntesis, más 4, que esto daría 9, y 2 fuera del paréntesis y 3 más 4 dentro del paréntesis, que esto también daría 9. Luego tenemos entonces la propiedad de la clausura, y esta propiedad nos dice que la suma de los números reales siempre es un número real. A y B pertenecen a los números reales. Es decir, 2 es un número real. Si a este 2 lo sumamos con un 3, que también es un número real, pues el resultado va a ser 5, que también es un número real. Y por último, tenemos al elemento neutro. Y esta propiedad nos dice que cuando sumamos cualquier número con 0, el resultado es el mismo número. Entonces, A más 0 es igual a A, 2 más 0 es igual a 2. Vamos a ver también un poco la representación de las adiciones, y vamos a ver tres representaciones. Entonces, tenemos la representación simbólica, que es la forma más básica de representar la adición mediante pues los símbolos matemáticos. Entonces tenemos acá el ejemplo, pues vemos los números, vemos el símbolo matemático y pues se da la operación. Tenemos la manipulativa, que pues en esta representación la suma se da o se representa mediante el uso de objetos físicos o manipulativos para que puedan ayudar al estudiante a comprender un poco el concepto. Entonces, estos objetos pueden ser cualquier cosa, desde fichas y bloques hasta cuentas o cualquier otro material que pueda ser pues contado y manipulado. Y tenemos también la representación icónica, y aquí pues se representa la adición mediante el uso de imágenes o símbolos visuales para mostrar las operaciones matemáticas, las operaciones de sumas en este caso. Entonces, tenemos, pues, por ejemplo, contar objetos, y también el uso de imágenes, diagramas de barra, rectas numéricas. Podemos ver un poco aquí, pues, en contar objetos, a lo mejor contar cuántos perritos hay en la imagen, un poco en diagramas de barra. Un ejemplo, vemos allí, pues, hay tres pelotas de fútbol, hay 7 carritos, hay dos bicicletas, hay 6 osos de peluche. Pasamos a la segunda etapa entonces, que sería el saber enseñar, y aquí vamos a ver un poco los objetivos que se nos plantean de la educación en primaria, y sobre todo pues en el área de matemáticas, que es de lo que estamos hablando. Entonces, desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas es uno de los objetivos que se busca en los niños en la educación en primaria. Algunos conocimientos que están dentro de estos objetivos pues es tener claro las cosas elementales de cálculo, conocimientos geométricos, también un poco las estimaciones. Em, y según entonces, dentro de este saber enseñar, vamos a ver el Real Decreto 126 del 2014, en el cual se establece el currículo básico de primaria. Entonces, nos dice que las matemáticas permiten conocer y estructurar la realidad, analizarla y obtener información para valorarla y tomar decisiones. Dice que las matemáticas son necesarias en la vida cotidiana para aprender a aprender, y también por lo que su aprendizaje aporta a la formación intelectual general y su contribución al desarrollo cognitivo. La idea es que los niños en primaria pues puedan empezar a eso, a resolver los problemas de la vida cotidiana aplicando pues las mates que al final aprenden en el cole. Em, entonces, según el Real Decreto 126 del 2014, se establecen, en el bloque 2, se establecen los números como contenidos, ¿vale? Entonces tenemos en el bloque 2 los números, y en contenidos tenemos operaciones con números naturales, adición, sustracción, multiplicación y división. Otra vez, pues la idea es que los estudiantes puedan al final resolver los problemas cotidianos
aplicar lo que aprenden en el cole pues en el día a día, en sus problemas cotidianos. Y los criterios de evaluación pues serían, por un lado, realizar operaciones y cálculos numéricos mediante diferentes procedimientos, incluidos pues el cálculo mental, haciendo también un poco referencia implícita a las propiedades de las operaciones en situaciones de resolución de problemas. Y también otro criterio de evaluación pues sería que los estudiantes identifiquen y resuelvan problemas de la vida cotidiana, evidentemente adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando sobre el proceso aplicado para la resolución de problemas. Un poco que los estudiantes comprendan que para qué están aprendiendo lo que están aprendiendo en el área pues de matemáticas. Y los estándares de aprendizaje, pues hemos elegido el 6.1 que dice que el estudiante realiza operaciones con números naturales, suma, resta y multiplicación. Y bueno, ya pasando entonces a la tercera etapa, que es el saber enseñado, pues vamos a ver un poco algunas actividades que podemos, en verdad, cómo podemos hacer esta transposición didáctica en el aula. Entonces yo he elegido el enfoque manipulativo para esta metodología y bueno, el objetivo de la lección sería pues que los estudiantes aprendan a sumar los números de manera efectiva utilizando materiales pues manipulativos. Entonces, los materiales necesarios para la actividad serían cosas muy físicas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, bloques de construcción como Lego, bloques de madera, pues una pizarra o un papel grande donde escribir, los rotuladores, tarjetas con problemas de adición y pues un buen espacio para llevar a cabo estas actividades. En la descripción de la actividad, pues empezaríamos con la introducción en donde se saludaría a los estudiantes y se les explicaría un poco los contenidos a tratar en el día. Y también mostraríamos un poco los bloques de la construcción o las piezas y explicaríamos un poco el uso que le vamos a dar y para qué vamos a utilizar estas piezas en la suma. Aquí pasamos pues a la explicación y aquí usaríamos el pizarrón o el papel grande para mostrar cómo se representa la adición con símbolos. Explicaríamos que la adición significa sumar o juntar números, un poco la parte teórica en esta explicación y luego pues ejemplificar algunos problemas sencillos de adición y resolverlos juntos como clase para así dar paso a la actividad. Entonces, en esta actividad, pues lo primero es dividir a los estudiantes en parejas o en grupos pequeños según la cantidad de estudiantes que tengamos y entregar a cada grupo pues tarjetas con problemas de adición. Los estudiantes deben utilizar los bloques de construcción para representar y resolver los problemas que tienen en cada tarjetita. La idea es que se vaya haciendo simultáneamente por grupos, todos estemos al tiempo en el mismo ambiente, todos sumando, todos aprendiendo, todos jugando y pues el maestro, el docente, pues circularía por el aula, perdón, brindando su ayuda y haciendo las respectivas explicaciones. Y otra actividad, un poco para la evaluación de los contenidos, pues sería la actividad de suma y salta. Los materiales que necesitaríamos para esta actividad sería pues un espacio amplio, un dado grande con los números del 1 al 6, cinta adhesiva para marcar el suelo y también pues lo mismo las tarjetitas con los problemas de adición. Empezaríamos el juego pues dividiendo a los estudiantes en grupos pequeños o en parejas según la cantidad de estudiantes que tengamos y cada grupo comenzará en el cuadro número 1. Un estudiante de cada grupo tirará el dado y el número pues que obtenga indica cuántos pasos puede avanzar en el juego. Una vez hayan avanzado, el estudiante debe resolver un problema de adición que se encuentre en el cuadrado en donde aterrizaron. Esto puede ser enumerado por colores y pues relacionado con las tarjetitas. Y pues el estudiante debe resolver el problema correctamente para poder avanzar.
Entonces, si resuelven correctamente el problema, puede permanecer en ese cuadro, pero si no, debe retroceder al cuadro en el que estaba antes de lanzar el dado. Para poder avanzar, tiene que responder el problema. Y así pues se continuaría tirando el dado por grupos y avanzando, resolviendo los problemas hasta que se llegue al último cuadrado y pues allí ya veríamos qué grupo ha ganado. Tener en cuenta que también en esta actividad podemos usar igual las piezas de Lego o de madera para que a ellos se les facilite un poco pues la resolución o que puedan resolver a lo mejor de manera más sencilla los problemas de cada cuadrito, ¿vale? Y así pasaríamos pues un poco ya al final de la actividad, que sería pues la discusión y pues una vez el grupo que haya llegado a la final, pues discutiríamos los problemas que resolvieron, a lo mejor tener en cuenta en qué hemos fallado o un poco socializar las, las herramientas o las estrategias que los estudiantes utilizaron para resolver estos problemas. También es importante resaltar los errores comunes y revisar los conceptos clave de la adición si es necesario. Esto sería todo. Muchas gracias.